Liz, Victoria, tu casa. Amén. Bienvenidos, iglesia. Es un gusto poder verlos una vez más, ¿verdad? Que puedas estar con nosotros. Aquellos que nos siguen en las redes sociales, Dios les bendiga. Ayúdanos a compartir. Tómate un momento para compartir este mensaje. Quiero invitarte, hermano, que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23. Si lo tienes, por favor, di amén. Y en honor a la palabra, quiero invitarte que nos podamos poner en pie para leer la palabra de Dios. Y dice así este versículo de la siguiente manera: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cierra tus ojos un momento, lleva tu mano a tu corazón y oremos. Hermoso Padre, te damos gracias, Dios, una vez más, hoy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar reunidos en esta tu casa, Dios. Te agradecemos porque has estado con nosotros en esta semana, en estos días. Tal vez han sido días difíciles, complicados, Señor. Han sido días de gozo, de alegría, Señor. Pero sabemos que tú siempre has estado ahí, Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a cada vida y a cada corazón. Que al salir de este lugar, Señor, salgamos totalmente diferentes a como hemos entrado. Porque ese es tu anhelo, Jesús. Que cada uno de nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Que asimismo, a través de tu palabra, vamos a tomar la decisión de seguir tus pasos, de escuchar tu voz, Señor, y sobre todo de poner en práctica lo que hoy tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bienvenidos, iglesia. Le hemos titulado este mensaje: Jesús nos invita a seguirlo. Di conmigo: Jesús me invita a seguirlo. Quiero leerte nuevamente este pasaje de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces dijo a la multitud, a la iglesia del Señor. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice lo siguiente: si ustedes quieren ser mi seguidor, tienen que abandonar su propia manera de vivir. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Cristo? Y dice: tomar su cruz cada día y seguirme. Di conmigo: seguir. Una vez más quiero preguntarte: ¿cuántos son seguidores de Cristo? Amén. Pégale al que tienes a la par y dile: di amén. Escucha esto. Y es muy importante que tú lo sepas, porque nosotros como cristianos, o el ser cristiano, hermano, significa seguir a Jesús. Di conmigo: seguir a Jesús. Quiero darte este dato, es muy importante. En el año de 1978, Michael Hart, astrofísico e historiador, publicó un libro llamado Los 100. Este libro hablaba de los 100 personajes en ese entonces más influyentes de la historia. Y claro está, en ese libro estaba Jesucristo. Él apareció en esta lista. Pero este escritor causó cierta conmoción entre los lectores cristianos por colocar el nombre de Jesús en tercer lugar. Pero algo importante es que este hombre reconoció que las enseñanzas de Jesús eran sin duda una de las más grandes y notables e originales ideas éticas que jamás habían presentado en ese entonces. Este escritor sabía que Jesús, era algo notable, era algo original. Pero lo que este escritor decía: si las enseñanzas de Jesús fueran ampliamente seguidas, no habría dudado de poner a Jesús en primer lugar del libro. La opinión de este escritor era
que la influencia de Jesús en el mundo y en nuestra actualidad ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen seguir a Jesús no obedecen sus enseñanzas. Nuevamente quiero preguntarte, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Amén. Pero ¿qué significa para uno, para la iglesia, seguir a Jesús? Di conmigo, una invitación. Eso es lo que significa para nosotros seguir a Jesús. Jesús te está haciendo una invitación. ¿Recuerdas en los evangelios? Jesús le dijo a un hombre rico, le dijo lo siguiente: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Di conmigo, ven y sígueme. Esa es la invitación que Jesús hoy nos está haciendo. En ese entonces, hermano, Jesús se encontraba con gente que tenía muchas preguntas, como tal vez tú y yo no las tenemos en estos tiempos. Estas personas querían saber cómo tener una vida más plena, cómo tener una vida totalmente diferente, una manera de expresarse, de sentir diferente a como ellos lo venían viviendo. Querían conectarse con Dios. Decían, ¿cómo le hacemos para conectarme con Dios? ¿Cómo le hago para amar a los demás, amar a los míos de una manera diferente? También querían experimentar el perdón de Dios por sus fracasos, errores y pecados. Experimentar esa sanidad de la cual Jesús obraba milagros. De esa libertad cuando veían que Jesús liberaba a una persona endemoniada. Estas personas querían entender cómo orar, cómo adorar, cómo entender las escrituras. Y tal vez tú y yo nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para entender, para vivir diferente? Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi manera de pensar, de actuar, de vivir con mi esposa, con el marido, con los hijos. Esas personas hacían esas preguntas. Pero para todas estas personas Jesús les ofreció una invitación muy sencilla. Solamente Jesús les dijo, sígueme. Di conmigo, sígueme. Iglesia, ¿cómo han sido tus preguntas últimamente? ¿Cómo han sido esas preguntas en tu vida? ¿Por qué a mí y no a Él? ¿Cómo le hago? Quiero cambiar esto. ¿Cómo le hago? La invitación o la respuesta que Jesús te da a tu pregunta es, sígueme. Jesús te dice, sígueme. ¿Pero qué quiso decir con esto Jesús? Los invitaba a ir con Él, a estar con Él en el camino, a caminar juntos, a la par. Eso es lo que Jesús estaba diciendo y lo que hoy nos está diciendo. Yo quiero que tú camines conmigo porque yo te voy a enseñar. Tú vas a aprender. Pero date cuenta de esto. La invitación que Jesús hoy te ofrece, escucha bien, es una oportunidad. Di amén. Jesús te está dando una oportunidad para aprender de Jesús, a vivir de manera auténtica y totalmente diferente. Toma esa oportunidad. Dile al que tienes a la par, es nuestra oportunidad. Vamos, dilo. Está muy lejos. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Tienes que tomarla. Pero para esto necesitamos un maestro. Necesitamos un ejemplo. Y te tengo buenas noticias. Jesús se ofrece a asumir ese papel en nuestras vidas. Aquí está el maestro. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu manera de vivir, de pensar, de actuar? ¿Ya no te gusta cómo vas avanzando en este día, en esta semana, en estos últimos años? Jesús dice, aquí estoy. Estoy listo para asumir el papel de maestro. Hermanos, si quisiéramos aprender algo bien, llámese un oficio, una habilidad, tendríamos que ser aprendices. Tendríamos que ser discípulos de un maestro. Di conmigo, aprendiz y discípulo. Tú y yo tenemos que ser aquellos para aprender de Jesús. Para esto es importante que tú sepas
que debemos de pasar tiempo con Él. ¿Sí estás conmigo? ¿Quieres aprender de Jesús? Pasa tiempo con Él. Porque es ahí, cuando tú sigues a un maestro, cuando tú sigues el ejemplo de alguien, lo observas. Dejas que te enseñe, ¿cierto? Y además de eso dejas que te corrija. Así no se hace. Eso es lo que hace el maestro. Te enseña, te deja que lo observes y además de eso te corrige. Y buscaríamos parecernos a Él. Yo creo que lo vemos en las redes sociales. Hay artistas, artesanos, deportistas que afinan y perfeccionan sus habilidades siguiendo este camino del ejemplo de alguien más, en este caso un maestro. Un discípulo, ¿cuántos son discípulos? Es simplemente alguien que ha decidido estar con otro en condiciones adecuadas para llegar a ser capaz de hacer lo que esa persona hace o convertirse en lo que esa persona es. Tú y yo, si somos discípulos de Jesús, hemos decidido buscarle, escucharle, permitir que nos corrija para convertirnos a imagen y semejanza de Jesús. Digan amén. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? ¿Qué hacer si se desea aprender a vivir bien la vida? ¿Qué es lo que haríamos nosotros si queremos vivir una manera buena? Todo el mundo está viviendo ahora, pero muchos están en esta hora, en este momento, teniendo una vida o avanzando en estos minutos, pero no es muy agradable para ellos. Y es aquí esta pregunta: ¿cómo nosotros aprenderíamos a vivir bien la vida? Lo que tú y yo haríamos sería buscar y seguir el ejemplo de una vida que se haya vivido de esa manera. Y eso es lo que Jesús te ofrece, hermano, cuando te dice: sígueme. Nuestro tema es: Jesús nos invita a seguirlo. Iglesia, Jesús te está invitando ahora a seguirlo. Dios sabe cómo te encuentras. Dios sabe dónde has caminado, dónde has andado, dónde has vivido, cómo te has sentido estos últimos días, meses, años. Y Jesús lo que dice: sígueme. Jesús te está diciendo: sígueme. Yo he escuchado esas preguntas: ¿cómo le hago, Dios? Dios te ha escuchado cuando tú preguntas con esa desesperación: Señor, quiero algo diferente. Jesús te dice: sígueme. Si estás conmigo. Seguir a Jesús, hermanos, en cómo vivir la vida es sencillo. Di conmigo: es sencillo. Sí, porque esto significa que hemos llegado a desear la vida que Jesús ofrece. Y eso es algo maravilloso. Cuando tú deseas, en este caso, cambiar tu vida, dice Jesús: wow, estás deseando algo diferente. Ven, sígueme. Si estás conmigo, dile que tienes a la par, pon atención. Hermanos, hemos determinado que Jesús es quien dice ser y que Él es la fuente de la sabiduría y el conocimiento que tú y yo estamos buscando. Te lo voy a decir de esta manera: Jesús es la fuente correcta. Digan amén. Jesús es la fuente correcta. A veces estamos tocando la puerta creyendo que ahí está la sabiduría y el conocimiento en una persona, en una situación, en una sustancia. Y lamentablemente esa puerta se abre y ahí vamos. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo que la fuente correcta es Cristo. Y que asimismo Él te está diciendo: ven, sígueme, sígueme. Hazle conmigo así: sígueme. Eso es lo que Jesús está diciendo: sígueme. Sígueme, es lo que Jesús te está diciendo a ti. Sígueme. En las redes sociales Jesús te está diciendo: sígueme. En la Biblia, ¿cuántos traen su Biblia? Levántala. Jesús nos muestra en la palabra el hambre y la sed para describir nuestros anhelos espirituales. Y se presenta a Cristo como el pan y el agua de vida. Hermanos, seguir a Jesús
Comienza con la fe. Comienza tener la confianza en Él y en sus promesas. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Dice la Biblia que Jesús dice, ok, aquel que tiene hambre y sed de mí, venga. Es ahí donde tú tienes que comenzar a vivir en fe, donde toda tu confianza debe estar depositada en la palabra de Cristo y sobre todo en sus promesas. ¿Qué decía la adoración? He decidido seguir a Cristo. Pues entonces cree cuando Él dice que Él te va a sanar. Cree cuando dice Jesús, boga mar adentro, esfuérzate, haz tu parte y yo daré una cosecha en abundancia. Pero a veces decimos, sí, soy seguidor de Cristo, pero ahí está tu lugar vacío. Si estás conmigo. Si tomas nota, anota lo siguiente, por favor. Seguir a Jesús significa estar con Él. Di conmigo, estar con Él. Una vez más, estar con Él. San Juan, capítulo 15, versículo 7. Seguir a Jesús, lo que te decía, significa estar con Él, no separado de Él. San Juan 15, 7 dice, si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Una vez más, di conmigo, estar con Él. Date cuenta de lo que Cristo está diciendo. Somos seguidores de Cristo. Y la iglesia dice, amén. Ok, tenemos que estar con Él, no lejos de Él. Mucha gente lamentablemente ahora está diciendo, sí, soy cristiano. ¿Y qué haces aquí en el partido de fútbol echando? Ay, si estás conmigo. Un seguidor de Jesús significa estar con Él. Nuevamente dice, si ustedes, iglesia, permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Te está invitando, ven, sígueme, yo te voy a enseñar, dice Cristo. Aquí está, yo te voy a enseñar, permanece unido a mí, permanece fiel a mi enseñanza, entonces todo lo que tú pidas, dice la palabra de Dios, que se les dará. Digan amén. Ahora entiendo por qué no me da el Señor. Pues estás allá afuera. Ahora entiendo por qué no me responde. Estás allá afuera. Estás separado de Cristo. Anota esto. Sentimos su presencia. Escuchamos su voz a través de las prácticas como, anótalo, la oración, la adoración y la lectura de la palabra, la Biblia. Si estás aquí conmigo, es ahí donde sentimos su presencia. Pero pastor, estoy en cuarentena. Ok, tienes tu Biblia, léela. Tienes tiempo, ora, adora a Dios. A veces tenemos mucho tiempo, pero ahí estamos viendo la rosa de no sé quién. Si estás conmigo. No tengo tiempo, pastor, tengo mucho trabajo. ¿Y por qué pasas horas metidos en las redes sociales? Pero si soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Hermano, seguir a Jesús significa también aprender a obedecerle. Di conmigo, obediencia. Ahora dile al que tienes a la par, no me distraigas porque esto se pone bueno. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Voy a leerte la traducción. Nueva traducción viviente. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice: deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Te lo voy a repetir. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. Continúa diciendo: cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y le serás fiel. Para alguien es esta promesa. Para alguien es esta palabra. Dice la Biblia, deberás seguir. Tienes que seguir a Dios. Pero no solamente decir, sí, pues aquí estoy congregado. No. Tienes que obedecerlo. Di conmigo, obediencia.
Continúa, dice, cumplirás, pondrás en práctica, vivirás todos los días al salir de la iglesia, al salir del culto, cumplirás lo que ya el Señor te enseñó. Es que no lo conoces, pastor. Nada más con su presencia que llega a la casa, pues exploto. No. Dice, lo obedecerás y adorarás y le serás fiel. En otra versión dice, a Él seguirás. A Jesús seguirás, a Dios seguirás. Déjame darte este ejemplo. En la escuela, ¿de qué sirve tener al mejor profesor? Un experto, un profesor experimentado en todas las áreas, si uno no hace lo que ese maestro dice. ¿De qué sirve ir a la mejor universidad, entrar a la mejor escuela, estar en la mejor empresa, si yo hago lo que se me da la gana? Y para esto quiero darte lo siguiente. Vamos a ver unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, subráyale por favor ahí en tu Biblia. Dice ahí, cualquiera pues de los miembros de la iglesia del Señor que me oye estas palabras y las hace. Lo que Jesús está diciendo, que iglesia, si tú escuchas mis enseñanzas, escucha bien, y además de eso, las sigues. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos somos padres? 3. ¿Qué les decimos a los hijos? Obedéceme, haz esto. Y el hijo, que dice, parece que le dices, no. Es lo que Jesús está diciendo. Si tú escuchas mis enseñanzas y además de eso las sigues, escucha bien, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Está diciendo, va a venir el problema, la enfermedad, la necesidad. Escucha bien, dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ok, la enseñanza, la seguiste. ¿Sabes por qué no caes cuando viene el problema, la enfermedad? ¿Sabes por qué sigues adelante? Porque obedeces. Un amén. Dice, porque lo siguió. ¿Sí estás conmigo? Va a venir la lluvia, los ríos, los vientos van a golpear contra tu vida, pero no van a caer porque has decidido seguir las enseñanzas de Jesús. Amén, dice, ¿verdad? Continúa diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subráyale ahí por favor. Dice, ok, cualquiera que escuche mis enseñanzas, pero decides hacer lo que te pegue la gana, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hemos escuchado infinidad de veces las enseñanzas de Cristo, ¿correcto? Pero a veces decidimos no seguirlas. Entonces cuando viene la prueba, dice que la casa cae y fue grande su ruina. Déjame darte otra definición de ruina: destrozo, perdición, destrucción, devastación, y hay muchísimas más, pero ahí vamos a dejarle. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu familia, tu matrimonio? Decide escuchar las enseñanzas y decide seguirlas. Hermanos, el objetivo es aprender a vivir la vida real y presente con todas sus responsabilidades. Di conmigo, responsabilidades. Sí. Esa responsabilidad en las relaciones y roles con Jesús. Una vez más, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Hermanos, tal vez tu pregunta es, ok, ¿y cómo le hago?
¿Cómo podría yo empezar esa aventura, ese camino de seguir a Jesús? Muchas veces nosotros pedimos en oración que nos ayude a verlo más claramente y conocer su realidad. Quiero conocerte aún más. Ya el simple hecho de sentarme ya no me llena. Quiero conocerte más. El simple hecho de escucharte a través de un mensaje ya no me llena. Quiero algo más. Cuando tú comienzas a orar de esa manera, hermano, expresas el deseo de aprender más de Jesús. Y es ahí donde debemos empezar a utilizar los medios disponibles para aprender más acerca de Jesús, para comprender sus enseñanzas. En estos tiempos las redes sociales también es un medio disponible para que puedas aprender más de Cristo. Pero también es un medio que el cual el enemigo está utilizando para distraerte. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Es que sigo al chef tal porque cocina bien padre. ¿Qué es lo que estás utilizando con lo que Dios te ha dado, esa herramienta? Algo que yo te quiero comentar y compartir es que un medio maravilloso es que tienes la palabra de Dios. Tienes tu Biblia. Aquí están en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, los cuales estamos leyendo en los devocionales, amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese es un buen inicio para llegar a conocer más plenamente a Jesús y sus caminos. Vuelve a leerlo. Inicia Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comienza a leerlo. Otra herramienta que Dios te da es poder asistir al culto dominical, asistir a la célula, conectarte a los devocionales, participar en un servicio, participar en un ministerio. Es ahí donde tú y yo estamos diciendo: estoy siguiendo a Jesús, estoy caminando a la par de Cristo, estoy comenzando a vivir de manera diferente a como Él lo hace. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo sus pasos, porque decidí aceptar la invitación de Jesús cuando me dijo: ven y sígueme. Y esto es algo importante que te quiero decir. Por favor, pon atención. Y lo importante es que tú debes tomar una decisión. Repite conmigo: debo tomar una decisión. Si decidimos seguir a Jesús, nos hacemos aprendices de nuestras vidas con Él. Si tú decides seguir a Jesús, tu vida va a cambiar. Amén, dijeron hasta allá. ¿No me escuchaste, iglesia? Si tú decides seguir a Jesús, tu vida va a cambiar. Tienes que creerlo. Porque a veces decimos: pero pues si ya tiene un día de cristiano y sigue igual, ¿por qué no ha decidido seguirle? Simplemente decir: ok, está padre tu voto, chido, like. Pero ahora es importante decidir seguirlo, comprometernos a escucharlo, comprometernos a obedecerlo. Y además de eso, permitirle dar forma a nuestras vidas. Sí, porque dices: no, pues me gusta la iglesia, es la moda ser cristiano, pero que no se meta con mi trabajo, porque ay sí, hasta le hacemos así, ¿no? Que no se meta con mi cartera, porque tienes que permitir. Comprométete. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu futuro? ¿Tu negocio, tu economía, tu salud? ¿Quieres cambiar totalmente todo para bien? Comprométete a escuchar a Jesús, sus enseñanzas. Decide obedecerlo y permite que Él pueda formar tu vida. Nadie sigue a Jesús de manera perfecta, no hay. No existe. Pero con el tiempo, el discípulo comienza a reflejar la influencia de su maestro. ¿Sí estás conmigo? ¿Y cómo le hiciste para aprender tanto? Sigue a Jesús. Es que tú estás más conectado con Él porque ya llevas 3 días de cristiano. Sigue a Jesús. Digan amén.
Uno de los pasajes más conocidos en la palabra de las enseñanzas de Cristo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Yo creo que esto ya no lo sabemos de memoria, lo hemos estado repasando muchas veces, ¿verdad? Este pasaje es comúnmente conocido como la Gran Comisión. Di conmigo, la Gran Comisión. Ahí nos habla en este Evangelio, la Gran Comisión. Jesús nos ordena a ser discípulos entre todo Guadalupe Victoria y sus alrededores. Sí, ahí en tu barrio, en tu poblado, ahí donde estás. Eso es lo que Dios nos está ordenando. La palabra discípulo significa seguidor. Entonces, cuando la Biblia dice, ve y haz discípulos, te dice, ve y haz un seguidor más. ¿Sí estás conmigo? Ahora bien, si los discípulos de Jesús, ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Escucha bien, si los discípulos de Jesús estamos llamados a ser más discípulos, o sea, si nosotros los seguidores de Jesús estamos llamados a ser más seguidores, más discípulos, lo que te mencionaba, nosotros, la iglesia del Señor, Leeds Victoria, estamos llamados a ser más discípulos. Imagínate que la Biblia dijera, por tanto vayan y siéntense y calienten la silla. Qué chido, ¿no? Yo creo que hasta nos incomodaría, ya algo más, ¿me puedo parar? Jesús dice, vayan. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Vayan y hagan más seguidores. Vayan y hagan más discípulos. Vayan y traigan los que ocupen esas sillas que están vacías, que llenen esos espacios que aún faltan por llenar. Una vez más, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Alguien decía, ¿y cuáles son los requisitos que deben cumplir los seguidores de Jesús? Sí, porque no nada más es decir, sí, pues soy cristiano y hacemos cosas que no son. Tengamos cuidado, porque a veces nos encontramos a lobos vestidos de oveja que dicen ser cristianos y hacen cosas totalmente diferentes. Pero aquí estamos los seguidores, los discípulos de Jesús. Ok, ¿cuáles son esos requisitos? Jesús fue muy claro en definir el tipo de discípulos que Él desea. Por eso al seguirlo te vas dando cuenta qué es lo que Cristo quiere de ti. Es aquí donde a veces decimos, es que las personas tienen una idea. No voy a la iglesia porque me van a prohibir, me van a quitar, me van a tirar. No. Cuando tú sigues a Jesús te das cuenta qué es lo que te edifica, qué es lo que te beneficia y qué es lo que va a aportar algo de bien para ti. Y aquí vemos cómo Jesús quiere que tú y yo seamos. Amén. Como cristianos debemos cumplir con las características que Jesús desea en sus seguidores. Te voy a mencionar como 4 o 5, pero son muchas más. Número 1, amar a Cristo sobre todas las cosas. ¿Dónde están los seguidores del Señor? Ok, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que Jesús desea nuestra completa devoción. Jesús desea tu completa devoción. Nuestra manera de demostrar nuestro amor hacia Cristo, hermanos, debe sobrepasar al de cualquier persona, sin importar qué tan querido o querida sea, para poder ser digno de seguir a Cristo, para que asimismo nosotros podamos demostrar esa obediencia a Dios en una forma total. ¿Sí estás conmigo? El seguidor de Cristo dice, pues vino mi familia de Puebla, Tlaxcala, de México, pero yo le dije, espérame aquí o va conmigo, ahorita regreso, porque yo soy seguidor de Cristo, soy discípulo de Cristo. Número 2, permanecer, en las palabras de Jesús. San Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que Jesús está diciendo. Si tú permaneces aquí,
si tú obedeces, pones en práctica, si tú las sigues, serás verdaderamente mi discípulo, serás mi seguidor. Hermanos, el hábito de hacer las palabras de Jesús parte de nuestra vida cotidiana es un requisito para ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿A poco crees que yendo a la iglesia tu negocio va a prosperar? Sí, porque la palabra lo dice. Y yo creo en lo que Dios me está diciendo, porque permanezco en su palabra. Ni tienes nada y tú me tienes que dar. Que para la pintura, que para la ofrenda, que para el aniversario. No, sí, porque yo sé que bienaventurado soy cuando doy. Yo sé que al sembrar se abren los cielos, porque permanezco en la palabra de Dios, porque soy un seguidor. Número 3, toma la cruz. Lucas 9:23, nuestra cita base, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Escucha esto, la cruz en ese entonces era un instrumento de tormento y muerte. Escucha bien. La cruz es un instrumento de tormento y muerte. No es protección, no. Jesús le pide a sus seguidores que cada día estén dispuestos a morir a la carne. Toma tu cruz. ¿Qué te está diciendo? Muere a la carne. Muere a la carne. Muere a la carne. Muere esos pensamientos. Muere esas emociones que están trayendo problemas. Muere a esos hábitos, a esas adicciones. Muere, toma tu cruz cada día y sígueme, es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí estás conmigo? Lo que te quiero decir es que ser un discípulo de Jesús implica un compromiso total. Di conmigo, compromiso total. Para seguir a Jesús, uno debe estar dispuesto a pagar cualquier precio y hacer cualquier sacrificio. Sí, ese sacrificio de que no lavaste cuando salió el sol. Lo siento, pero estás creyendo en Cristo. Si estás aquí conmigo. Ese sacrificio que tú sabes que te costó, pero aquí estás. Algunos dijeron: no, ¿cómo voy a sacrificar mi domingo familiar, mi domingo de partido, mi domingo de los cuates, de descansar, de una semana que... ¿Sí estás aquí? Un sacrificio. Pagar cualquier precio para venir delante de la presencia de Dios. Número 4, amar a nuestros semejantes. San Juan capítulo 13 versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús dice esto, ¿no? Yo me imagino de esta manera, diciendo a la gente: mira, allá está la iglesia del Señor. ¿Sabes cómo los vas a conocer? Porque ellos van a demostrar el amor que tienen por el perdido. Porque tú vas a darte cuenta cómo ellos están demostrando el amor por esa persona que está perdida, que está hundida en vicios, esa persona que está a punto de divorciarse, esa persona que está a punto de comenzar una vida de maldición en su vida. Porque amamos a los demás. Jesús dice: iglesia, para que te conozcan como mi seguidor, como mi discípulo, tienes que amar a los demás. Dile al que tienes a la par: tenemos que amar. Ahí está sacándole la lengua al vecino. Ahí está haciéndole fuchi al que te rebasó en el carro. ¿Sí estás conmigo? La marca de los seguidores de Jesús es el amor que se profesan el uno al otro. Pero es que no es tu papá, no es tu mamá. Ámalos. Pero tú no vives con ella, no es tu esposa, no es tu marido. Ámalos. Dile al que tienes a la par: creo que te hablan. Un discípulo de Cristo no se identifica solamente con asistir a una iglesia, cargar una Biblia o usar un cierto lenguaje. No,
No es así. No se trata de eso, pues ya salió de la iglesia, pues sí, seguidor de Cristo. No. Sino por el amor a sus semejantes. Así es como tú y yo nos debemos identificar. Pero es que le saludo, pastor, y no me contesta. Sigue saludando. No te va a contestar, pero tú haz tu parte porque tú eres un seguidor, una seguidora. Eres un discípulo de Jesús. Pujado, aunque sea, dilo, pero lo vas a hacer. Si estás conmigo. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a sacrificarse por otros, al igual que Jesús lo hizo por ti. Sacrifícate. Tómate un tiempo de todas tus actividades, de tu agenda, y ve a visitar a una persona, tócale. Sacrifícate para invitar a alguien a la iglesia. El Señor sabe y te ha dado un montón de cosas de bendición y estás ocupado, ocupada, yo lo sé, pero sacrifícate. Ama a aquel que está perdido, a esos vecinos, amigos, familiares que tú sabes que necesitan de Cristo. Ve y tócales la puerta. Dile, hay alguien que te ama y se llama Jesús. Y quiero invitarte a un lugar en donde Él se presenta, donde Él está, en donde Él hace milagros, y es la iglesia del Señor. Digan amén. Invítalo al aniversario. Dile, vente, va a haber una noche de milagros. Vamos a celebrar un año más en Victoria. Vamos a tener un día del amigo, va a haber comida. Y así va a venir, vas a ver. Pero invita a alguien. Los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús o un verdadero cristiano, hermanos, no han cambiado con el tiempo. Para poder seguir a Cristo, debemos obedecer. Debemos seguir sus condiciones. ¿Qué clase de discípulo, qué clase de seguidor eres? Ponte de pie.